y muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto contar con un escenario de expertas tan importantes y sobre todo me siento supremamente halagada que todo lo que se ha dicho es algo que se refleja en la publicación. Y sin querer repetir lo que se viene diciendo, pero realmente subrayando la importancia de lo que se viene a decir, quisiera compartir con ustedes un trabajo que realizamos sí con la Agencia Francesa de Desarrollo, pero también con WRI en 8 países: Colombia, Costa Rica, Barbados, Jamaica, México, Argentina, Uruguay y Guatemala. Entonces, sí, hay países que ya acaban de hablar y compartir sus experiencias, pero lo que me gustaría compartir con ustedes son los 5 enfoques donde nos gustaría realmente que los países siguieran trabajando. Y creo que la primera palabra, estabas mencionándola, Marcela, era visión. Se necesita una visión para hablar de adaptación a largo plazo. Y cuando hablamos de visión, suele ser casi que una metáfora, pero en este caso queremos una visión concreta para saber a dónde vamos y cómo vamos a llegar a ella. Algo que se pudo identificar es que hay poca alineación, y es algo que vienen compartiendo también las expertas. Cómo es importante que en cada uno de los sectores se entienda que la adaptación es una visión que nos une y no es realmente una visión que debería separarnos y tener otra vez una visión tan específica por sector. Dependemos de los unos de los otros, y en ese contexto es importante que en el gobierno se tenga una visión que todos podamos compartir. Y en ese sentido, la visión de la adaptación es muy importante porque, como también lo mencionaba Sandra, algo que ha permitido la adaptación es realmente darle esa fibra social a la agenda de cambio climático. Y es algo que nos gusta porque realmente hasta ahora, claro que es importante, como lo mencionaban, hablar de mitigación, pero la parte de adaptación está logrando que el cambio climático se vuelva algo que el individuo, el habitante de todos estos países, entienda que el cambio climático es algo que tiene impacto en sus vidas y tiene impacto desde ya. Y en ese sentido pudimos verlo en países insulares como Barbados, donde realmente la adaptación es parte fundamental de lo que es su realidad, pero a veces en las NDCs, bueno, en este caso no tienen estrategia de largo plazo cuando pensaríamos que es lo primero que deberían tener, pero cómo en sus documentos no se está reflejando esta prioridad. Es verdad que en América Latina y el Caribe, y lo pudimos notar con esta publicación, sí se está trabajando de la mano los dos temas, pero la adaptación sigue siendo un tema rezagado. Obviamente por un segundo tema, el tema de herramientas e información. Es importante notar que siempre tenemos un problema de indicadores. Por eso me complace cuando escuchar a Carolina decir que lograron indicadores. Todos los que estamos aquí escuchando y realmente compartiendo esta conversación sabemos que encontrar indicadores en adaptación es casi que el reto más grande que tenemos. Y sobre todo encontrar un indicador único, porque como sabemos la adaptación está realmente basada en contexto, y encontrar un indicador que pueda plasmar todas estas realidades es bastante complicado. Además, algunos países todavía no tienen información a nivel local sobre lo que es el cambio climático a largo plazo. Estamos hablando de, sobre todo, tener visiones a 2030, 2040, 2050 y, sobre todo, desarrollar estrategias flexibles, porque como también lo menciona el reporte del IPCC, realmente tenemos que estar probando diferentes recetas, porque lo que nos ayude tal vez a aumentar nuestra resiliencia hoy puede que ya no tenga éxito en 10 o 20 años. También cuando hablamos, por ejemplo, de soluciones basadas en la naturaleza, algunas de ellas, que son las que más queremos promover desde el BID, son las que tal vez debamos modificar con el tiempo porque no estemos logrando las diferentes metas que nos hemos establecido a nivel de aumento del nivel del mar o la limitación del aumento de la temperatura. Entonces, todo esto es importante y ahí es donde las herramientas y los datos todavía están fallando, pero algo que nos recordaron los expertos es que eso no puede seguir siendo un obstáculo. No se trata de promover la maladaptación, como estábamos también compartiendo hace un momento, pero se trata realmente de tomar acción sobre la base de la información que sí tenemos. Y ahí es donde también venía un poco la conversación, un poco el debate que seguimos teniendo con los riesgólogos, como decía Carolina. Es importante notar que cuando hablamos de cambio climático, sí, estamos hablando de proyecciones basadas en modelos, y los que ven el riesgo están basándose sobre datos históricos. Pero la verdad, el uno puede alimentar el otro. Entonces, claro, el riesgo no es la agenda de adaptación al 100%, pero es importante que nos ayudemos y que sobre la base de lo que se ha construido, que ha tomado tiempo en materia de riesgo, podamos aunar esfuerzos y seguir trabajando de la mano. Y es ahí donde venía el tercer un poco ingrediente de esta receta, la coordinación. La coordinación sigue siendo un elemento fundamental en esta agenda. Hemos visto que cada vez más es fácil hablar de cambio climático, ya tocar puertas en ministerios de energía, agricultura, es mucho más fácil,
Claro, existen algunos hitos que tenemos que todavía masajear, que tenemos que debatir, pero cada vez más es fácil, y sobre todo el Ministerio de Finanzas. Y ahí es otro indicador importante, otro ingrediente, que es el financiamiento. ¿Cómo vamos a llevar a cabo estas metas? Y es ahí donde hemos visto y se ha hablado de que cada vez más hablamos de costos de la inacción. Ya no tanto de costos del cambio climático, sino el costo de no hacer nada. Y lo que hemos visto es que si no hacemos nada, es cada vez más caro poder paliar a los diferentes impactos del cambio climático. Acabamos de ver algunos de nosotros lo que acaba de suceder en Florida, que no es un país de la región y donde creemos que hay capacidades, hay financiamiento, y ahora mismo están enfrentándose con algunos casos graves, tanto de pérdidas humanas, pero sobre todo también de pérdidas en infraestructura y de actividades económicas que ya no se van a poder dar durante varios días, semanas o meses. Entonces, el financiamiento debe ser importante. En el BID hemos calculado que casi cada dólar que invertimos hoy en la resiliencia son $4 que nos estamos ahorrando en un futuro. Y eso es importante porque hoy vivimos épocas donde el contexto fiscal no es fácil. Entonces, invertir en cambio climático es importante y por ende hay que a la vez alinear recursos internos como externos para que se logre una resiliencia del país y de su desarrollo sostenible. Y por último, quisiera compartir con ustedes que el quinto, pero no es el último, en su valor, es la necesidad de la participación. Como lo mencionaba, sí, la socialización de la adaptación es muy importante. Y ahí es donde tenemos que tener a todos los actores involucrados, tanto del gobierno como de la sociedad civil, academia, sector privado. Es verdad que siempre hablamos del sector privado cuando nos falta dinero, cuando vemos, uy, ¿y quién va a pagar por esto? Porque el gobierno ya no puede. Pero también el sector privado tiene que entender cómo se traduce lo que es la adaptación a su sector. Nos parece interesante que cada vez más esto es un tema que no ven como raro, que ven cada vez más como parte de su cadena de valor. En ese sentido, también la participación de la ciudadanía es muy importante, porque algo que hemos notado es que cuando hablamos de NDCs y de estrategias a largo plazo, estos documentos no se vuelven realidad hasta que alguien, y no solo los gobiernos, los agarran, los toman de la mano y los vuelven una realidad. Y eso no sucede si la ciudadanía no está detrás de estos documentos. Entonces, involucrarlos, aunque sea a veces solo para que los entiendan, no siempre es para dar una opinión, aunque su opinión es altamente valiosa, nos explican que esto es importante para ellos, pero es importante sobre todo para llevar a cabo estas acciones y sobre todo que entiendan el porqué de estas acciones, porque la verdad lo que estamos haciendo es protegerlos a ellos como ciudadanos y ahí es donde entienden que la resiliencia y la adaptación son parte de lo que ellos están viviendo y cómo podrían mejorar sus vidas teniendo un desarrollo mucho más resiliente.